Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pitane Talk. Yo soy Isabela Yo soy María. Y yo soy Fabiola. y esta semana vamos a platicar de algo diferente. Esta semana no tuvimos carrera, pero queremos hacer una serie donde platicamos un poquito de la historia de la trayectoria de grandes pilotos en la Fórmula 1, cómo llegaron a la Fórmula 1. Y como mexicanas y orgullosamente mexicanas, queremos empezar, obvio, con el grande piloto, con el viejo sabroso Checo Pérez. Sí, la verdad es que como que nos dimos un poco cuenta que sí conocemos al piloto cuando ya está en la Fórmula 1, pero no sabemos como toda su historia, que creo que también es importante, interesante, está padre, Sí, de dónde vienen claro. y cómo llegaron. Claro. Sí, creo que es importante saber que como que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, está en la Fórmula 1, está en este equipo y no está ganando, chafísima. No, pero no vemos todo el detrás de cámaras de cómo llegaron ahí, qué tuvieron que hacer, qué sacrificios, qué otras cosas tuvieron que hacer para llegar ahí. Está padre. Pues bueno, vamos a empezar. Empezamos. Checo Pérez. Empecemos. Todo empieza el día que nació. Ya, sí. Es broma. Checo Pérez nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara en una familia normal, común y corriente mexicana, hablando de no era muy privilegiada hablando de dinero, Ya. no tenía todo el dinero del mundo, que siento que en este deporte se necesita mucho dinero. Entonces creo que es importante recalcar que no empezó con las puertas abiertas tan fácilmente. Claro, o sea, siento que la Fórmula 1 es uno de los deportes que empiezas como hobby, pero como papás dices: "Uy, qué Ay. hobby más caro". O Claro. sea, al final, tipo, ballet, fútbol, o sea, no te cuesta tanto, pero mantener un hobby como la Fórmula 1, porque aparte empiezas que go-karts, tienes que pagar el equipo, pues, no está ni Todo. patrocinado. No manches, sí, yo sí me imagino esas cosas que digo: "Ay, me encantaría que mis hijos fueran, eh, Pilotos. pilotos de la Fórmula 1", pero, uy, la carrera hay que trabajarle. Sí, de hecho hay un piloto, no recuerdo si fue Fernando Alonso o quién fue, que una vez dijo que para triunfar en este deporte necesitas dinero y familia. Ujú. Entonces, mientras, o sea, si tu familia te está apoyando, pero en realidad no hay dinero, pues, o sea, no hay de dónde. Y al revés, tengas todo el dinero del mundo, pero necesitas que tu familia esté ahí apoyándote, viajando, yendo, haciendo sacrificios, estando, o sea, y siento que justamente esto lo vamos a ver ahorita en la historia de Checo Pérez, pero es algo muy importante en En este deporte. deporte. Sí, Si no tienes Sí, una, te desbalanzas completamente. O sea, es un claro. deporte que te pide mucho. Sí, sobre todo para llegar a Fórmula 1. O sea, creo que en el deporte de automovilismo te puedes quedar en los go-karts o puedes llegar hasta grandes ligas como Fórmula 1. Y sobre todo para Fórmula 1 se necesita esto que dices. Pero bueno, sigamos. A los 6 años, él empieza toda esta carrera del karting, en eventos en karting en México. Él tenía un talento extraordinario, o sea, era el niño pródigo, competía con pilotos. Niño prodigio. Una disculpa, chicos. Niño prodigio, niño promesa, tenía un talento extraordinario. Él competía con pilotos mucho más grande que él, o sea, creo que hubo un momento que tenía 12 años y competía con pilotos de 25 años, que es una edad exagerada como para estar compitiendo con un niño, ¿saben? Claro. Y en 1997, a los 7 años, ganó la categoría juvenil con 8 victorias, este siendo su segundo año compitiendo. O sea, esto habla del gran Claro. talento que tenía. Claro. Segundo año ganó 8 victorias. Sí. Ajá, y ganó la categoría. No manches. Oye, yo el otro día estaba viendo de que esas categorías y como dices, sí hay señores muy grandes que siguen intentando, Claro. porque para ellos sí es un hobby, o sea, para muchas personas es una carrera que persiguen y que lo tienen que hacer desde chicos, pero para otras personas va a ser el hobby de toda su vida y de que, ay, sí, vamos a hacer el go-kart, pero qué cañón que para unos puede ser una cosa y para otros no. Claro. O Claro. sea, para ti puede ser tu vida entera y lo das todo y no estudias, no haces otra cosa más que go-karts, y para alguien más puede ser el fin de semana. Sí, Literal. pues es que claro, depende de cómo lo veas, depende de cómo veas que tu talento puede como ir hacia adelante, ¿sabes? Em, Obviamente si alguien ve potencial en ti, si te empiezan a hablar, o sea,
ese tipo de cosas obviamente hace que tu carrera o tú como... O tú como papá o tú como el piloto, ajá, exacto. veas si sí le sigo o no. Claro, claro. Y más siendo un deporte tan caro, ¿no? O sea, si no te empiezan a ver, si no te empiezan a hablar, si no están ahí, si no te están checando, Pues ¿para qué le sigues? o sea, ¿qué tanto le inviertes en Claro. algo? O sea, es muy caro este deporte. Sí. Bueno, y luego que ganó eso, Bueno, desde que ganó en su segundo año compitiendo, creo que ya se ve que tenía algo fuera de lo normal, un talento fuera de lo normal. Y se fue a competir en Estados Unidos, no se quedó en México, pero no llegaba a Europa. No llegaba a Europa porque no tenía dinero. No, su familia no tenía el dinero para mandarlo a Europa y competir allá. Y la verdad, para llegar a Fórmula 1 se necesita competir en Europa sí o sí. O sea, no te puedes quedar aquí, pero Checo no tenía el dinero, entonces como que se quedaba entre México y Estados Unidos y nunca llegó a competir en Europa. Bueno, sí, cañón pero eso. O sea, ¿cómo un país tercermundista te puede poner una piedrita en el zapato? claro, o sea, como latinoamericano no puedes hacer nada aquí, o sea, te tienes que ir a fuerza A fuerza tienes que irte para allá. y necesitas el dinero para irte allá, o sea, no puedes llegar tan fácil. No manches, pero es que qué feo, qué triste. Pero creo que también eso abre bueno, más bien, hace más pesado el mérito y lo que ha logrado. Claro, claro. No sé si me voy a entender. Sí. Saltamos al 2004, Checo ya tenía como 13, 14 años. Fue cuando él dio el salto a la fórmula en Fórmula Dodge, que hoy en día se conoce como las Barber Pro Series. Es cuando habla con Carlos Slim y cuando lo convence de que tengo talento, quiero llegar a la Fórmula 1, patrocíname. A ver, para los que no saben, Carlos Slim en México es uno de los millonarios más grandes y más influenciables del país. Es dueño de Telmex y pues sí, o sea, es todo lo que toca la luz, básicamente. Sí. Sí, y es uno de los patrocinadores más grandes de México en cuestión de patrocinios, ¿no? Sí, Ujú. lo ves en todas partes. No, pues es que Telmex mueve mucho. Claro. Entonces, Claro. Y Checo dice que en esta etapa él seguía yendo a la escuela y se ponía su alarma a las 2 de la mañana, obviamente por diferencias de horario de aquí en Europa, y entonces les empezaba a marcar a los equipos de que, oye, esta es mi propuesta, soy piloto, o sea, a darles propuestas, pero era de 2 a 5 de la mañana para marcarle a los pilotos y decirles, aquí estoy. Claro. Y él teniendo 14 años, o sea, imagínate ya el nivel de quiero de ganas. seguir mi sueño, Es que que eso, estoy haciendo esto. claro, y volvemos a lo mismo, eso es lo que se necesita para triunfar o llegar a algún lugar en este deporte. O sea, aparte de ser bueno, aparte de tener el dinero de practicar, Sí. tienes que tener muchas ganas de estar ahí, porque las cosas no te van a llegar peladitas y en la boca. Ujú. O sea, tienes que sacrificarte para poder llegar a donde están ellos. Claro, y siento que esta mentalidad cambia mucho el rendimiento que haces, ¿no? En el deporte. O sea, si tienes esa mentalidad de quiero hacerlo, entonces vas a hacer lo que sea para hacerlo. O sea, no de, ay, sí, soy bueno y voy a manejar. No, o sea, tienes la mentalidad de quiero hacerlo y por eso destacó durante, digo, de todos los demás pilotos que hay en el mundo. Oye, y también qué cañón, porque era un niño. A ver, hoy, pues sí, los niños de esa edad ni siquiera saben qué les gusta, qué quieren hacer. O sea, son niños todavía que están aprendiendo de la vida. Y este Claro. niño ya sabía que quería y ya estaba haciendo sacrificios, seguía estudiando. O sea, yo ahorita dije que no estudiaba. Yo no tenía ni la Claro. menor idea de que seguía teniendo como esa dualidad. Responsabilidad Best of de all worlds, era Hannah Montana. Sí. literal, el verdadero Hannah Montana. No, aparte, sacrificios de todo, que, o sea, su mamá le decía, chico, ¿qué estás haciendo? O sea, marcando tanto Europa era carísimo. Entonces llegaban recibos de teléfono carísimos de que, Claro. ¿a quién tanto le marcas? Y Checo, pues a los equipos, ¿a quién? No manches, qué cañón. Bueno, a los 14 años se va a Alemania, patrocinado por Carlos Slim, para competir en la Fórmula BMW. Sus primeros años en Alemania, de hecho, fueron súper difíciles. Se lo cuenta que estaba solo en Alemania y su equipo no hablaba tan bien inglés, ni él. Entonces, todo era en alemán. Y como que... No, imagínate también estar en un país tan frío. Claro, porque él decía, me fui en noviembre, diciembre, Claro. donde es
oscuro, frío. Y la gente no es igual que aquí en México, o sea, él, y estando tan chiquito, siento que eso te llega a pegar muy fuerte. Muchísimo. Y aparte estaba solo. O sea, él Y vivía. tampoco vivía en el lujo de lujo. Ajá, o sea, él vivía en un motel de paso. O sea, él dice, lo único que tenía era un Nintendo y ya. Ujú. A los 14 años, en Alemania, en un pueblito, compitiendo, no hablaba alemán. Mi inglés era muy, muy bajo, el de los alemanes también. O sea, Tampoco podía hablar con su familia muy todos los difícil. días porque pues volvemos a lo mismo, el teléfono era es muy caro. carísimo. No, y aparte no había lo que hay hoy. Claro. ¿Sabes? O Ajá, sea, claro. O El sea, WhatsApp ahorita lo tenemos súper manejado, pero en ese entonces, a ver, sí. ¿qué o sea, acá en Nextel? Él tenía que ir a cibercafés a conectarse a internet, pero en su pueblito tampoco había tantos. O sea, fueron unos años súper difíciles en el que él ya estaba de que tirando la toalla. Me quiero rendir. No, tampoco estaba haciendo los resultados más espectaculares de su carrera. Me quiero rendir, no la estoy pasando bien, estoy solo, el idioma, el frío, mi familia, ni siquiera les hablo todos los días porque es carísimo. Fueron Ay, no, años muy difíciles. Lo quiero abrazar. Sí, pobrecito. Después de estos años muy difíciles para Checo, se conectó con, es un hombre alemán, no me critiquen, Günther Unterreitmeier, y se fue a vivir arriba de su restaurante. Günther, para los que no saben, era dueño de un equipo en ese entonces. Se fue a vivir arriba de su restaurante, lo que hizo más fácil su adaptación social. Obviamente ya estaba con más personas, ya tenía internet, ya tenía una casa mucho más estable. Creo que también ahí como que medio ayudaba en la cocina. Ajá. Y como que, ajá, justo ya era más social, o sea, Más ya tenía social. con quién estar y cosas que hacer durante Claro, el día. ya pasó de un momento como que maduró, ¿no? Ya pasó de un momento súper difícil de su vida, lo sobrevivió, entonces ya tienes esa mentalidad más madura, Ujú. ¿no? Y entonces trabajaba en ese restaurante. No Como- trabajaba como trabajar. tal, pero ahí vivía con ellos y entonces por reciprocidad les ayudaba, ya sabes. Ah, Ajá. ok, no, pues sí. Claro. Pero todavía Checo seguía como que soy un piloto más, o sea, entre tantos, no tenía la motivación, no estoy teniendo resultados. Incluso hubo un momento en que le habló a sus papás y le dijo, ya, o sea, me quiero regresar. Pero entre todo eso de tengo, o sea, lo más difícil, que es la oportunidad, ya la tengo. O sea, la oportunidad es lo más difícil de conseguir y esa ya la tengo. Entonces, como que Chico dijo, no, o sea, ya estoy aquí, me pongo las pilas para ir más arriba. O sea, no me puedo estar rindiendo. O sea, no es posible que un mexicano está en Alemania corriendo en la Fórmula BMW, ¿cómo es que me voy a rendir? ¿Sabes? Y es lo que decía María al principio, siento, que es dinero y familia. El dinero ya lo tenía, la oportunidad, como dices, ya la tenía, pero no tenía su familia, estaba completamente solo. Y siento que eso, si te dice, Sí, oh, estoy solo, no sé si pueda, nadie me habla, digo, ya con el restaurante, pues ya empezó supongo que empezó a hacer más amigos, pero no hay nada como el calor familiar. claro. Y entonces en esa llamada les dijo, ¿saben qué? No me voy a regresar hasta que sea campeón del mundo. Y que ahí lo cambió todo. O sea, esa llamada, no me voy a regresar hasta que sea campeón del mundo, le cambió su mentalidad y su chip para ir a más arriba, o sea, llegar a las grandes ligas. No manches. Noviembre en Alemania, frío, todo oscuro, se va, 2006, se va a Berlín, al equipo Berlín-Brandenburg. Ahí tuvo 2 podios y terminó en sexto de la temporada. Este era súper cotizado, o sea, Checo ya era súper cotizado, ya destacaba entre los demás pilotos, sobre todo porque hasta ahorita lo sabemos que Checo es súper destacado por su gestión de neumáticos. Desde ahí, Checo ya era, o sea, ya era conocido por eso. No manches. Eso está cañón. Entonces da el salto a la Fórmula 3 británica nacional y se convirtió en el campeón más joven de la historia, en esta categoría, claramente. Campeón crees? más joven de la historia. O sea, ya, él ya estaba en las grandes ligas. Claro. Claro, y esto fue 2006. ¿Qué Ya les era el digo? ministro de defensa. 15 años. Ajá, desde Sí. ahí y no lo sabíamos. Manches, no, qué cañón. Y eso de las llantas, qué cañón que lo traía. Es algo que trae, no lo aprendió. Que Ajá. ahorita se habla mucho que Checo es un piloto con mucha experiencia. Sí, eso no se lo niego. Pero también es un piloto que lo trae. Que lo Sí. trae. Entonces, Claro. Sí, literal. El talento lo trae desde ahí. guau. Nada más necesitaba como que entrar en los caminos correctos. Ajá. En 2009 ascendió a la GP2 Series, que actualmente es la Fórmula 2.
y en su segunda temporada logró el subcampeonato. Y ahí es cuando aseguró su asiento en la Fórmula 1. O sea, no ganó la Fórmula 2. No, quedó en subcampeonato. subcampeonato. En su segunda temporada, which is great. Sí, Sí. which is nice. No, obviamente, wow. Él entró a la academia de Ferrari y pasa a ser piloto de Fórmula 1 en el equipo de Sauber, que en ese entonces estaba motorizado por Ferrari. Claro. Entonces todo se alinea, todo está perfecto. Y ahí les va. Checo fue el primer piloto mexicano en llegar a la Fórmula 1 después de 30 años, siendo Héctor Rebaque el último. Entonces también fue un gran logro para Checo como, o sea, para Checo como mexicano y para México. Claro, o sea, me imagino en ese momento como México estaba de que en shock. Volvimos a la Fórmula 1. Después de 30 Wow. años, muchísimo tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Creo que fue, o sea, no sé, siendo Checo, tener ese peso encima. Wow. Wow. Ahora sí, 2011, Checo ya está en la Fórmula 1, su primer año en Fórmula 1 con Sauber. Su primera temporada no fue tan buena, sí tuvo puntos en su primera carrera, pero después lo descalificaron, entonces pues no fue tan bueno. Pobrecito, fue por una infracción técnica del coche, de hecho los descalificaron a los dos. Y en su temporada completa tuvo 3 abandonos. Y su mejor resultado fue séptimo en Gran Bretaña, o sea, ni siquiera... nunca Sí, como que no destacó. No destacó. A ver, pero séptimo No, claro, a ver. en tu primera temporada. No, sí, 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 claro. sí está, sí es muy, muy buen Muy buen lugar. puesto. Ajá, sí, o sea, sí le fue bien. Le pudo haber Le ido fue, peor. le fue. Ajá, le fue bien. Le fue. 2012, su segunda temporada. Consigue su primer podio en Malasia con un segundo lugar. Esto en la misma escudería, entonces subió muchísimo de Wow, sí, rendimiento. imagínate. O sea, de no tener podios, de acabar séptimo, su gran resultado, hasta segundo lugar, cañón. Y en esta temporada tienen una escena que es como que muy icónica en Monza, que es una carrera que él estaba a punto de ganar en Monza, carrera de los Ferrari, o sea, carrera tifosi. Sí, claro, carrerón. Le ganó a los dos Ferrari. Y además, o sea, como estar en un circuito como Monza, como que si los tifosi pierden se pone muy pesado, pero en realidad esto estuvo, o sea, como que los tifosi estaban muy felices por él, Claro. porque dio un gran resultado y pues como que es muy emblemático ganarle a los Ferrari en una escudería no tan buena en ese Sí, entonces. claro, obviamente. Y es una escena muy emblemática porque Niki Lauda fue el que entregó los trofeos. Y justo en este podio, Niki Lauda se quita la gorra cuando le da el trofeo a Checo Pérez en señal como de máximo respeto de que te aplaudo lo que hiciste el día de hoy. No manches, es que imagínense, de por sí Niki Lauda es Una importante. leyenda. O sea, Claro. Era una de las grandes leyendas de la Fórmula 1, bueno, es. Y que te esté dando un trofeo después de lo que hiciste. No, wow. No, y que se quite la gorra. No, claro. Soñado. O sea, yo creo que ese momento Checo cumplió algún sueño que no sabía que tenía. A ver, yo siento que hay muchos pilotos que no han vivido eso. Claro. Grandes pilotos ¿sabes? que no han vivido eso. Qué fuerte. Y en su segunda temporada quedó en 10º lugar en el campeonato de pilotos, subiendo 6 puestos desde la temporada pasada, que es bastante. A ver, de 16. Guau. Y está en los 10 mejores del mundo. Sí. No manches. En su segunda temporada. Qué fuerte. 2013. Ahí ya tenía muchísimas propuestas de equipo, él era súper cotizado, lo mismo que era muy conocido por su gestión de neumáticos y era un piloto joven dando muchísimos resultados. Y esto de la gestión de neumáticos se daba mucho porque los pilotos podían tener la estrategia de una sola parada en pits. Entonces, eso es por eso era también muy cotizado. Tenía ya 3 propuestas de equipo y sí había considerado irse a grandes equipos como Ferrari, por estar en la academia de Ferrari sí tenía la posibilidad, pero Ferrari se la daba hasta el 2014, entonces no se quiso esperar. Y ahí es cuando le llega la propuesta de McLaren. McLaren tenía una de las mejores temporadas, tenían a Hamilton y a Button, tenían un coche competitivo, venían de pelear, venían de ganar campeonatos y se podría decir que tenía el coche más rápido en carreras en esa temporada. Y además Hamilton ya se iba del equipo, entonces tenía todo para entrar a McLaren. Ahora, su llegada a McLaren fue uno de los peores años para McLaren, no consiguieron ningún podio. La escudería estaba centrada en un diseño como que súper radical para superar a los Red Bull, pero fallaron enormemente, o sea, no lo lograron y fue un año totalmente perdido para McLaren.
Entonces, esto cambia mucho para Checo y su carrera, porque en su contrato venía que lo tenían que renovar, pero no lo renuevan y le avisan como hasta finales de temporada. Entonces ahí Checo se queda sin asiento. No. Porque claro que Checo tenía pensado en renovar con McLaren, entonces Claro. no aceptó nada y no lo renuevan y le dicen súper tarde. Claramente esto porque era un año pésimo para McLaren, pero no era, o sea, no era culpa de Checo, pero pues no estaban dando resultados. Claro. Y entonces Checo se queda sin asiento en la Fórmula 1. Pasamos al 2014. O sea, ahí tuvo un año sin estar en Fórmula 1. No. O sea, en ese momento de acabar temporada, no tenía asiento. O sea, no ok, sabía ok. qué iba a pasar el próximo año. Ahora, él tenía la opción de Caterham, que era una evolución de Lotus, el equipo Lotus, o Force India. Pero Checo sabía que Caterham no era opción, o sea, no era un equipo bueno, no tenían un coche competitivo, Claro, ¿no? tenían falta de rendimiento, no era buena opción. Sí. Y Force India venía de una temporada muy buena y estaba en sus mejores años. Entonces, él entra a Force India teniendo buenos resultados, logrando algunos podios, hasta que Vijay Malaya, que era el jefe de equipo, pone en crisis financiera al equipo. O sea, bye, quiebra. El equipo tenía muchísimas deudas, incluso Checo era uno de esos acreedores que no le pagaban. No manches. Entonces, como que Checo pone todo el equipo en administración judicial. Y la única salida era o decretar al equipo en quiebra, lo cual ponía muchísimo en riesgo a más de 400 empleados y a Checo de no tener equipo. Claro. Entonces, Force India entra en administración judicial, esto en 2018, y Checo estuvo muy metido en esto. O sea, él decía que antes de meterse a correr en las carreras, tenía juntas con abogados, entonces era un proceso súper complicado y largo para ver quién compraba el equipo, ¿no? Para salvar el equipo y a Checo en Fórmula 1. No manches, eso de haber sido pesadísimo para él, porque él no tiene el estudio. Claro, y él sea, dice, gracias a esto me di cuenta que jamás quiero ser jefe de equipo. O sea, yo correr y ya. Sí, no, es que imagínate todo lo que tienes que saber, todo lo que tienes que ver, con quiénes tienes que tratar, o sea, qué fuerte. Claro, aparte, Y él corriendo tenía que hacer esto. ajá, además, y salvar el trabajo de tantas personas. sí, eran O sea, 400 no. empleados. O sea, un equipo de Fórmula 1 tiene muchísimos empleados y no les pagaban. O sea, ya tenían muchísimas deudas. Y entonces, en 2018, Racing Point es creado como el equipo o sea, es la transición de Force India a Racing Point para salvar la escudería, que este equipo fue comprado por nada más y nada menos que Lawrence Stroll. Claro. Y entonces hoy Force India es lo que se conoce como Aston Martin. Obviamente, Lawrence Stroll compró el equipo para asegurarle el lugar a asiento su hijo. Obviamente. Y entonces Checo está en riesgo de quedarse sin asiento. O sea, ahí yo digo, todo lo que hizo Checo Pérez para que compraran ese equipo y para que él pudiera estar en la Fórmula 1 y tal y tal y tal y tal, y lo compra una persona que quiere meter a su hijo, que su hijo aparte podría no estar en los 20 más, En los mejores 20 del mundo, ¿sabes? A mí sí me da coraje. Obvio, qué coraje. Aparte, por ejemplo, toda esta transición sí salió en Drive to Survive. Claro, no tienes ni la menor idea de lo que está pasando porque no te lo enseñan, nada más te dicen que ya lo compró Lawrence Stroll. Ajá. O sea, no tienes ni la menor idea de todo el trabajo que hizo Checo para salvar a los 400 empleados. Y por ejemplo, cuando en Red Bull le empezaba a ir muy bien y que veías a los de Aston Martin tan feliz por él, ahora que ya entiendes todo lo que hizo Checo por ellos. Claro. Digo, antes también decíamos, está padrísimo que se sigan llevando, qué lindo es su equipo, lo que sea, pero ahora ya entiendes de dónde sale tanto amor de ese equipo por Checo Pérez. Y claro, o sea, ganado lo tiene. Claro. Entonces, Checo Pérez, adivinen qué récord tenía. Él tenía un récord. Correr 190 carreras sin ganar ni una. No. O sea, qué horrible récord. Prefiero no tener récord. Mejor nadota, un taco de vidrio es mejor. Literal. Entonces, Checo Pérez tenía el récord de correr 190 carreras sin ganar ninguna, hasta que llega 2020 y gana su primera victoria. Que esta victoria es la más icónica de todas, porque pasó de estar en último a ganarla.
La voy a explicar rapidísimo. Es el Gran Premio de Bahrein. Esto es en pandemia. De Es el Gran Bahrein. Premio de Bahrein. De Bahrein. Perdonen ustedes. Todas. Y este es como súper nostálgico porque Checo ganó su primera carrera de Fórmula 2 ahí. Entonces Ajá. es como todo se alinea y todo se ajusta. Perfecto. Era pandemia, ya habían corrido algunas carreras ahí, pero hubo un momento que cambiaron el circuito. Y en esta carrera lo cambiaron y ya era un circuito mucho más rápido. Pero Bahrein es conocido por su desgaste de neumáticos. Y entonces Checo le propone al equipo quitarle el downforce al coche. Y el equipo como, no, el desgaste. Y Checo, háganme caso, una pista mucho más rápida, háganme caso. Le quitan el downforce y Checo largó en el 5º lugar. En la primera vuelta choca y se va hasta el último lugar. Lit. Bye. Entra a pits y cuando sale se empieza a dar cuenta que empieza a rebasar súper rápido y que tiene muy buen ritmo de carrera. Y pum, en las últimas 8 vueltas él dijo, voy a ganar esto y gana. Pero literal, o sea, dice, yo voy a ganar. Y Y de va último lugar, y gana. de último lugar, gana la carrera en un Force India. No manches, eso es una gran carrera. Es un gran momento que hasta buscas en YouTube de Checo Pérez Bahrein. Claro. Es No, claro. O sea, hermoso. Nadie se lo esperaba. De último lugar, chocó. O sea, todo el mundo conoce esa foto de Checo Pérez, donde están los fuegos artificiales atrás y él con su traje rosa. Claro, súper emblemático, súper icónico. es la foto. Y Checo se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera después de 50 años. No manches. Órale. Wow. Otra vez aquí teniendo un gran peso de ser Y con mexicano. un tractor, ¿eh? O sea, Claro, además, Literal. Force India no tenía, no era el equipo. ajá, no era el equipo. Entonces Checo lo hizo muy bien. Excelente. Muy bien. Pasamos al 2021, que ya llega Red Bull. A ver, llega Red Bull, es uno de los equipos más competitivos. O sea, ahí tenían a Max, Red Bull le dice adiós a Alex Albon. Red Bull era un equipo ya de las grandes ligas, o sea, ya era Red Bull. Y desde su primera plática con Horner, le dice que este equipo es de Max Verstappen. O sea, que ellos están corriendo con 2 pilotos porque así son las reglas, pero este es el proyecto de Max y estamos centrados en Max. Y Checo siempre lo entendió, o sea, fue como, bueno, ya me dijeron, así son las reglas, es para Max. Y sus primeras temporadas fueron maravillosas y Checo fue clave para los campeonatos de Max. Aunque digan que no, Checo fue clave para los campeonatos de Max. Claro, 100%. Sí. Ahora, aquí Checo dice que sí tenían igual su coche hasta que llegaban como que las mejoras. O sea, llegaban las mejoras y entonces él ya tenía problemas con estabilidad, ya no corría bien, pero Max seguía ahí. Pero siempre fue el equipo de Max Verstappen, siempre fue el proyecto, entonces no se quejaba. Hasta que todo el mundo le empezaba a reclamar a Checo. De que si Checo iba mal, que si iba muy rápido y la ganaba Max, le reclamaban. Que si iba Sí. lento, entonces le reclamaban. Que si hacía mucho comercial, le reclamaban. Y ahí es cuando empiezan los problemas. O sea, tuvo unas grandes temporadas en Red Bull, pero ahí es cuando empiezan los problemas, cuando le Sí, empiezan a Cuando le reclamar a él. empieza a ir bien a Checo, o sea, muy bien, que le va mejor a Max y entonces ya Claro. todo el mundo empieza a decir, Checo. Ujú. O sea, las primeras 2 temporadas que tuvo fueron clave para esos 2 campeonatos de Max, pero en 2023, si mal no recuerdo, es cuando neta Checo ya empieza a tener como ese quiero ganar yo también, ¿no? Y de hecho, Checo dice que tenía como que estas, o sea, ganaba Max una, ganaba yo, ganaba Max una, ganaba yo, y ahí es cuando le empiezan a entonces a decir a Checo de que, oye, espérate, ¿no? Entonces, empieza a tener una temporada en la que Checo ya también tiene ese como, quiero ganar, o sea, como esa tentativa de ganar, aunque Horner ya le había dicho que era equipo de Max Verstappen, y es cuando empiezan los problemas con Helmut Marko y con Christian Horner hacia Checo. Y además, que cuando tenía estos problemas con el auto, todo iba a que era su culpa. Llega 2023 y Checo se convierte en subcampeón. Fue una de las mejores temporadas para Red Bull. Les digo que al principio eran muy iguales, entre que ganaba Max, entre que ganaba Checo, como que podía ser que quién iba a ser campeón, Ajá. ¿no? Ajá. Pero, digo, esto ya lo vimos muy reciente, que ahora sí tenían todo hacia Max y le ponían sus saltos a Checo. Checo. No lo dejaban hacer nada. Nada. Iba muy bien. Sí, iba perfecto.
Y lo mismo pasaba con las mejoras. En el momento que llegaban mejoras, a Checo, o sea, como que Max iba muy bien y Checo es el que fallaba ahí. Y Helmut Marko y Horner lo criticaban mucho. Siento que 2023 fue cuando empezaron como que ya a tener Ahí empezaron los esa problemas riñita. graves. Ujú. Todo le criticaban, todo lo decían, todo. Qué horror. Pero lo que él decía era, es que cuando no puedo ni controlar el coche y estoy pensando en qué curva voy a chocar, no puedes ir rápido, o sea, estás más concentrado en controlar el choque en que ir rápido. Ujú. Y no le pasaba lo mismo a Max Verstappen. Entonces, No, y a ver, ahora lo vemos, que vemos cuántos pilotos han pasado por ese segundo asiento y que ya ahora sí todo el mundo se dio cuenta que el problema es el segundo asiento, no el piloto en el que está. Ajá. claro, Es el segundo asiento porque el equipo está destinado o están destinando todo lo que tiene el equipo hacia un piloto, Claro. que es Max. Y, o sea, justo como dices, hemos visto pasar por ahí a varios pilotos, todos se van y hasta Checo dice, es la maldición, o sea, sí, estar en ese segundo asiento es ayudarle a Max a ganar. claro. No, y aparte, justo, o sea, hubo un momento en el que Max también se empezó a quejar del coche y ahí fue cuando ya hicieron caso y sí cambiaron, pero no sé si se acuerdan que Checo tuvo un choque, destrozó el coche y como que ese cambio del piso que le hicieron ya no alcanzó, o sea, ya eran las últimas carreras, ya no alcanzaba a llegar, entonces solo se quedó la mejora Max y Checo no, entonces como que acabó una temporada, o sea, acabó su última temporada en Red Bull horrible, pero no por su culpa, sino porque no le trajeron esa mejora que Claro. Checo llevaba años diciendo. No, y es que también ya Red Bull ya había soltado la toalla y no está padre porque Checo también era parte del equipo. Sí. Claro. No era nada más el comodín. Y Y lo Checo trataban como trajo, comodín. claro, y trajo grandes cosas al equipo, hizo muchísimo por el equipo y aún así al final lo trataron horrible. Horrible. Y bueno, ya para ir cerrando el episodio, esto dice Checo en una entrevista que a mí me voló la cabeza, que cuando Checo le dice adiós a Red Bull y le dice adiós a Christian Horner de que ya no estaba con ellos, le dice a Horner, oye, ¿qué va a pasar cuando Liam no funcione con Max Verstappen? Y que Horner le dice, pues tenemos a Yuki. Y cuando Yuki no funcione, pues tenemos muchísimos pilotos. Y que Checo le dice, van a utilizar a todos sus pilotos. Y que Horner le dice, sí, ya sé. Sí, pues claro. Y dicho y hecho, están utilizando a todos sus pilotos. Pero a ver, a Christian Horner ya también le dieron cuello. Claro. O sea, a Helmut Marko ya también le También. dieron cuello. Sí. O sí, sea, Red Bull es un equipo que está cambiando mucho, la verdad. Y para bien, Sí. siento yo. y a ver, al final Checo ahorita está en un muy buen equipo que es Cadillac. A lo mejor no están dando el rendimiento que se merece Checo Pérez. Está bien. Pero porque es un equipo nuevo, o sea, Ajá. vamos a Ajá. tener otra temporada en el cual Cadillac va a empezar a notarse. Y Y ahorita no le está yendo, o sea, a ver, claro que no está en los primeros 10 lugares Checo Pérez, pero es un coche o es una escudería que mantiene a sus dos pilotos ahí. O sea, Sí, sí, tampoco sí. está en una mala escudería. Tuvo tiempo Checo para aprovechar a sus hijos, aprovechar a su esposa, o sea, sí le vino bien también como para ver el panorama, ver en dónde se encontraba, que la gente lo volviera a querer, porque hubo gente, obviamente nosotros los mexicanos no, pero los fanáticos de Max o así, como que sí estaban de que, o sea, Claro. y entonces como que la gente también entendiera lo que estaba pasando en Red Bull, porque pues justamente como decimos, o sea, eso era una falla dentro del equipo de Red Bull, no era una No, falla de en Checo Pérez. no, y la verdad es que ahorita él está pasando súper bien, lo decíamos en el episodio pasado, que él está pasando su mejor vida, aunque no esté llegando a podios, aunque no esté llegando a lugares, o sea, se está divirtiendo, está volviendo a hacer lo que le gusta. Siento que también recordó el por qué está en donde está. Claro. Y no Sí. nada más lo hace porque ya es lo que sabe hacer. Sí, no, y aparte lo decía, o sea, siento que cuando se fue de Red Bull estaba como tan frustrado que dijo, yo no voy a extrañar esto. Y que ahorita que regresó, dice, sí lo extrañaba, o sea, extrañaba la clasificación, el tener que competir, el tener que hacer la vuelta rápida, extrañó eso. Sí. Pero también está padre que Checo está cerrando su carrera, porque aquí se va a quedar en Cadillac, o sea, Sí. ya va a ser su último de su carrera, y está padre que va a cerrar su carrera como que en el desarrollo de un equipo que puede llegar a ser muy grande. O sea, Cadillac creo que tiene el presupuesto, creo que tiene
todo para llegar a ser un gran equipo y que saber que fue Checo el que lo ayudó a evolucionar y a desarrollar, también es un gran cierre de su carrera. Lo que necesita Cadillac es aprender. Y lo iba a hacer en 5 años, pero ahora con los grandes pilotos que tiene Cadillac, lo va a hacer en 3. Claro. Entonces, Checo está haciendo un Claro. increíble trabajo, lo está haciendo padrísimo. En definitiva, es uno de los mejores pilotos que ha tenido la Fórmula 1. O sea, ha demostrado, ha peleado, ha hecho grandes cosas por el deporte y ha dejado el nombre de México en súper alto, lo que nos hace pues, a nosotros estar súper orgullosos de él. Claro. Pero bueno, ya para cerrar este gran episodio con un gran piloto, pues nada, o sea, nada más es recordar y saber de dónde viene y pues que ahí sigue, que es Claro, un y gran piloto conocer- y que hay que valorarlo. Conocer su trayectoria que hizo, darle el mérito que el se mérito merece. que se merece. Hizo un gran trabajo, muchos sacrificios y llegó a lograr tantas cosas que siento que a veces no lo vemos. Sí. No, pues bravo Checo Pérez, si estás viendo esto, te amamos. Sí. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Platíquenos de cuál piloto quieren conocer su historia. Vamos a tratar de estar haciendo esto un poco más. Entonces, bueno, pónganos en los comentarios. Si se nos pasó algo de su historia y saben y quieren sumarlo, también platíquenos. Y bueno, pues es todo por hoy. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que subamos episodio nuevo. Estamos en Instagram, en TikTok, Spotify, YouTube, en todo lo que se pueden imaginar. Y acuérdense que si eres nuevo en la Fórmula 1 y no sabes mucho, tenemos una guía rápida y práctica para que la puedas leer y te puedas venir a chismear con nosotros en el siguiente episodio. Eso es todo, nos vemos. Bye bye. Bye.